Bueno, chicos y señoritas, muy buenos días. Yo creo que ya podemos empezar, ya hay quórum. El día de hoy continuaremos con el trabajo. Bueno, ya hablaremos un poco más formal de los dispositivos que utilizamos como sensores de temperatura, ¿ok? Vuelvo y lo repito, desde un principio les he dicho, chicos, es bastante complicado poder observar todos los tipos de sensores que pueden haber a nivel comercial, a nivel industrial y para diversas aplicaciones. Por lo tanto, aquí veremos como los más representativos, ¿vale? De los sensores, por ejemplo, que llamamos modernos o sensores inteligentes, pues el principio de transducción es exactamente el mismo. Simplemente se toma la variable del entorno, existe un elemento, un material, un dispositivo que tiene la capacidad de poder hacer la transformación energética, y lo que tiene el sensor inteligente adicionado es que, aparte de tener ese sistema de detección o ese sistema de toma de variables, ¿cierto?, de conversión, de traducción de variable, también tiene pues unos acondicionadores internos, ¿sí?, unos circuitos integrados, tiene unos circuitos electrónicos que permiten ajustar como tal la variable, y normalmente traen, bien sea un dispositivo conversor analógico digital, pueden traer un pequeño microprocesador o un pequeño microcontrolador adicionado a él, obviamente un microprocesador pues de bajas prestaciones, ¿vale? Y por último, casi siempre se trae un sistema de comunicaciones integrado. Entonces podemos llegar a tener comunicación por Bluetooth, podemos llegar a tener comunicación Wi-Fi, por radiofrecuencia y bueno, cualquier otro tipo de comunicación hasta satelital. Algunos sensores vienen con eso, ¿no? Entonces, el principio de transducción es exactamente igual sin importar qué tipo de sensor vamos a utilizar. Para el caso de los sensores térmicos, pues vamos a observar que existen en función a su naturaleza, pues digamos que una clasificación básica, ¿no? 5 dispositivos base de los cuales parten todo el resto de sistemas de detección térmica que ustedes pueden encontrar, ¿ok? Entonces, bien, basados en eso podemos empezar. Vamos por este ladito y empezamos con esta sesión, ¿vale? Bueno, les comento que ya después de esto, después de esta sesión, nosotros ya podemos empezar a trabajar, a hacer algunos trabajitos, ¿vale? Estuve mirando en Ferretrónica y bueno, los sensores están realmente económicos. Vuelvo y les repito, la idea básica es que ojalá podamos hacer estas prácticas en la casa, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues bueno, si compramos la tarjeta Arduino, ya sea un Arduino 1, Arduino Nano, que yo les recomiendo mejor el 1 o el Mega, ¿vale? Pues ustedes no necesitarán de pronto una fuente de energía adicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes obtienen directamente la energía del puerto USB de su computadora o simplemente de un cargador normal de celular, por ejemplo, ¿ok? Bueno, normalmente es mejor utilizar el puerto de la computadora, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, pues nosotros tenemos nuestra propia alimentación, tenemos nuestro dispositivo regulador, digamos, integrado directamente sobre las tarjetas de Arduino, y de esta manera lo único que necesitamos simplemente es la transferencia de datos a través del puerto USB y bueno, obviamente tener los sensores para poder hacer estas dinámicas, ¿vale? Parece ser, y dentro de los compromisos que tiene la universidad, es que retornaremos en enero, febrero a clases normales, presenciales. Eso significa que tendríamos otras 7 semanas aproximadamente para poder encontrarnos, lo cual indica que lo más seguro es que el proyecto ya tiene que verse de forma real, o sea, no va a ser una simulación o un conjunto de simulaciones a entregar, sino que va a ser un dispositivo real. Dentro de eso, pues también tenemos en cuenta que podremos tener unas sesiones de laboratorio. Por lo tanto, yo les recomiendo que hagan algunos de los ejercicios que vamos a proponer. Recuerden que haremos unas propuestas como tal de desarrollo con base en sensores, con base en Arduino, con base en algunos elementos de detección, algún software que nos permita detectar las variables, registrarlas y poderlas graficar. Pero adicional a eso, pues bueno, es posible que nosotros más adelante pidamos directamente eso, ¿no? Digamos, hey muchachos, ¿se acuerdan que ustedes hicieron o tenían pendiente de pronto una guía de laboratorio o guía de laboratorio virtual, entre comillas, ¿cierto? En donde ustedes tienen que hacer este desarrollo para este tipo de sensor. Bueno, vamos a aplicarlo en este momento en algún tipo de mecanismo, algún tipo de sistema que nosotros podamos implementar a posterior en laboratorios ya presenciales. Esperemos que esto sea cierto, ¿vale? Entonces, bien, vamos a empezar con los primeros sensores, y estos sensores son los bimetálicos. Ya habíamos visto el concepto básico del bimetal, en donde decíamos que la idea básica era simplemente tomar 2 laminillas de metal que tienen diferente coeficiente de expansión lineal o expansión térmica y unirlos fuertemente de tal manera que cuando nosotros teníamos este componente bimetálico a la aplicación de un determinado delta de temperatura, es decir, un gradiente térmico, nosotros teníamos el curvamiento del bimetal.
Habíamos visto que podíamos utilizarlo para hacer sensores realmente, ¿cierto? Sensores, digamos, en un principio son analógicos, en donde teníamos una espiral y pues esa espiral simplemente se contraía, se dilataba y nos hacía mover este dispositivo que estamos viendo aquí en la gráfica o en la fotografía de la derecha, en donde teníamos un cursor y el cursor se desplazaba sobre una escala graduada, ¿no? Y que decíamos que esto lo podíamos volver totalmente electrónico si nosotros desarmábamos este dispositivo y en lugar de tener esta agujita nosotros poníamos aquí un potenciómetro o algún tipo de dispositivo como por ejemplo un encoder, que también lo veremos en este curso, en donde el movimiento mecánico o el movimiento como tal de dicha espiral bimetálica, ¿cierto?, se traduzca directamente en un cambio de resistencia, un cambio de voltaje, un cambio de corriente, ¿ok? Y lo volveríamos totalmente electrónico. Una de las cosas para parametrizar, ¿cierto? Parametrizar es obtener parámetros, es que no sabemos cuál es el valor de resistencia o de voltaje que obtendríamos cuando este dispositivo empiece a moverse por efecto de la temperatura. Entonces, cuando empiece a moverse, ¿nosotros qué tenemos? Pues bueno, usaremos la escala que tenemos acá, observen acá que tenemos de 50 a 100 Celsius y con esa escala lo que haremos simplemente es aplicar una temperatura, esperar a que la aguja se mueva, la aguja se posicione en un punto, como nuestro sensor lo vamos a conectar en el eje central, aquí en el eje de rotación de la aguja, pues nosotros verificamos cuál es el valor de voltaje o el valor de corriente o el valor de resistencia obtenido y haremos una tablita. Entonces simplemente incrementamos la temperatura, esperamos a que la aguja se posicione, tomamos el valor de esa lectura acá directamente sobre la escala análoga, ¿cierto? Y la relacionamos en una tabla directamente con la resistencia, bueno, la variable eléctrica, ¿ok? Seguimos aumentando la temperatura, vamos tomando diferentes valores, ¿cierto? Y vamos haciendo una curva característica. La curva será ¿qué? Será específicamente lo que nos indique la aguja en Celsius versus lo que nosotros tengamos como señal eléctrica de salida. Y esa es una forma bastante interesante de poder adaptar un sensor analógico a un sensor térmico, en este caso de tipo bimetal. Pero bueno, el bimetal también es bastante utilizado, sobre todo en otro tipo de dispositivos conocidos como termóstatos. A diferencia del termómetro, que es un medidor que nos entrega un valor, el termóstato es un dispositivo que permite la conexión o desconexión, es decir, la conmutación entre diferentes estados en un circuito eléctrico. Y cuando hablamos de conmutación estamos hablando directamente de interruptores. Entonces, les había comentado en la clase anterior que un bimetal perfectamente lo podíamos fijar en uno de sus extremos, ¿cierto? Y en el otro extremo colocar un contacto eléctrico, de tal manera que cuando tuviésemos cierta cantidad de temperatura, nosotros lo que tendríamos es que el curvamiento, el doblamiento, ¿cierto?, de nuestra bimetal, de tal manera que la curva fuese suficientemente amplia como para desconectar unos puntos de contacto y por lo tanto tendríamos un interruptor controlado por temperatura. Y les decía a ustedes que lo encuentran directamente en casi todas las máquinas en donde hay temperatura de por medio. Se utiliza la electricidad para controlar la temperatura. Ejemplo, el caso de la plancha. Creo yo que ustedes han escuchado el pequeño golpecito que suena cuando ustedes están planchando la ropa. Bueno, si la planchan, yo la plancho. Entonces alcanzan a escuchar un pequeño golpecito en el interior de la plancha, un golpe seco, un golpe mecánico pequeñito, ¿listo? Que corresponde directamente a la apertura de los contactos del bimetal de la plancha. Cuando se alcanza la temperatura graduada en la plancha, nosotros tendremos directamente que apenas se llegue a esa temperatura y se supere, el bimetal se curva, desconecta el contacto y pues obviamente no tendremos alimentación hacia la resistencia y por ende pues vamos a controlar la temperatura mediante un mecanismo que se conoce, y ojo a esto porque lo van a encontrar más adelante en el área de control, que se conoce como el control on-off. On-off, del inglés, bueno, del español, encendido, apagado, ¿cierto? Conectado, desconectado. Entonces, bien, el bimetal como tal, pues bueno, están unidos, forman este elemento que se dilata, ¿cierto? En donde, de acuerdo al diferencial de temperatura, nosotros vamos a tener un curvamiento, dependemos directamente de los materiales. Miren que para este caso, al contrario de lo que vimos en las anteriores presentaciones, aquí el material lo llaman A y B, es obvio que sale de otro tipo de literatura, para que no se casen con un solo libro, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestros materiales A y B, en donde cada uno tiene un coeficiente de expansión lineal alfa sub A y alfa sub B. Observamos que cada bimetal pues tiene obviamente un grosor que hay en este caso, utilizan el término T para referirse a TIC, T-H-I-C-K, que significa grosor, ¿cierto? O espesor. Entonces vamos a tener un espesor T sub A y vamos a tener un espesor T sub B. La suma de T sub A más T sub B pues nos da el espesor total de nuestro bimetal T. ¿Ok? Estoy haciendo referencia a la figura o a la grafiquita que está a la izquierda. Y pues obviamente esto va a estar sometido a una temperatura inicial.
vamos a tener que para este caso, por ejemplo, nos dicen en la grafiquita que vamos a suponer que el coeficiente de expansión de A es mayor que el coeficiente de expansión de B. Alfa sub A es mayor que alfa sub B. De esa manera vamos a lograr el curvamiento, ¿cierto?, de nuestro material, en donde el material A va a curvarse mucho más, se va a expandir mucho más, el material B menos, y por lo tanto A va a obligar a un curvamiento cerrado sobre B. Esto a una temperatura T sub 2 menor que T sub 1. Miren que aquí hay errores en los libros. Esta gráfica es tomada directamente de un libro de instrumentación, y observen lo que pasa en el caso de abajo. Miren, para poder tener un curvamiento, ¿cierto?, que A sea mayor que B, necesitamos que la temperatura T sub 2 sea menor que T sub 1, ¿vale? Pero en el caso de abajo, observen que B se curva sobre A, es decir, se expande mucho más que A. Y eso solo se lograría si no hemos cambiado los materiales, si T sub 2 es mayor que T sub 1, y aquí tenemos un errorcito propio de los libros. Y a veces colocan los términos y uno dirá, profe, bueno, aquí dice que el material se curva de esta manera, ¿cierto?, hacia abajo, ¿sí?, para el caso de la parte superior, ¿bien?, con un radio R, pero si T sub 2 es menor que T sub 1. Y el de abajo vuelve y se curva, pues, en el sentido contrario, con la misma temperatura, con el mismo diferencial térmico. No, eso sí es un error. ¿Ok? Entonces, esto de acá, T sub 2 debe ser mayor que T sub 1 para que tengamos el curvamiento contrario, ¿no? Es obviamente por la relación de los coeficientes de expansión. Lo importante es que tendremos directamente esta curvatura R, ¿vale? Bueno, en la parte derecha podemos observar un medidor analógico que ya lo conocíamos, el Salter, que es para poder medir la temperatura de cocción de los alimentos, y este que observamos en la parte central corresponde al famosísimo termóstato. A veces le tienen un nombre dentro del mundo de los técnicos y lo llaman térmico, o simplemente interruptor térmico. Es exactamente igual, ¿ok? Hay algo interesante de los bimetales, y es que nosotros tenemos bimetales en nuestro hogar. Aparte de los que se utilizan para control de temperatura, tenemos también bimetales para control de corriente. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Se supone que estos se doblan es directamente si hay una temperatura cambiante. Y resulta que no. Pues bueno, no de manera directa, ¿vale? Los breakers o tacos que llamamos de nuestra casa, ¿cierto? Los que llamamos vulgarmente tacos, estos breakers o interruptores de protección que tenemos a la entrada de nuestras tomas eléctricas o a la entrada como tal de nuestro suministro eléctrico, corresponde directamente a un tipo de aplicación del bimetal. Entonces, ¿qué tenemos? Exactamente lo mismo. Vamos a tener un elemento bimetálico que va a tener un contacto y va a permitir que mientras se mantenga una temperatura, por ejemplo la temperatura ambiental, el contacto se mantenga cerrado. Pero una vez alcanza cierta temperatura, entonces el breaker se abre por efecto directamente de que el bimetal se curva, ¿vale? Protegiendo así directamente a la instalación eléctrica de un cortocircuito. Entonces, ¿qué tiene que ver la corriente directamente con la temperatura en el bimetal de nuestro taco o de nuestro breaker en la casa? Fácil. Cuando nosotros tenemos un cortocircuito o un consumo excesivo de corriente al interior de nuestro hogar, nosotros vamos a tener que esa corriente pues va a ser mayor. La corriente de consumo de ese sistema eléctrico va a ser mucho mayor, digamos, a los estándares normales que tendría nuestro taco. Es tal el caso que para un taco de 30 amperios, si se superan los 30 amperios, el taco se dispara. Nosotros lo llamamos dispararse, a abrirse el taco, y el taco como tal pues desconecta al circuito eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre dentro del taco? Fácil. El taco se calienta, el bimetal se calienta por efecto de la corriente eléctrica. El efecto de calentamiento lo saben ustedes, lo conocen por la física convencional, ¿cierto? Es el famoso efecto Joule. Entonces, el efecto Joule que nos dice que una corriente que fluye a través de un material, ¿cierto? Esa corriente con ese material de resistencia R sufre una verdadera eliminación de calor cuando se cumple el objetivo de que la potencia sea mayor que la corriente al cuadrado que está fluyendo por el bimetal, ¿cierto?, multiplicado por la resistencia, y cuadrado por R, que nos define la potencia que disipa una resistencia, se aplica directamente a los bimetales. Y entonces un bimetal se calienta en sí mismo, es decir, sufre un fenómeno que se conoce como autocalentamiento. Se calienta a sí mismo por efecto de la corriente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un breaker dispararse por corriente, internamente ya sabremos que lo que tenemos es que una elevación de la temperatura del componente bimetálico, y esto obliga a que, como el componente se autocalienta, se genere la temperatura suficiente para la expansión y por lo tanto desconexión de nuestro circuito eléctrico. Y para eso sirve un protector térmico, como el que ustedes observan al lado derecho, que se utiliza comúnmente para motores, ¿ok? Bueno,
La idea básica es que nosotros ya conocemos la ecuación que tenemos ahí debajo. La ecuación era simplemente la que nos decía qué tanto será el radio de curvatura de nuestro bimetal, llámese breaker, llámese protector térmico o llámese sensor de temperatura. Dependemos de los módulos de elasticidad. Esto sí es importante porque los módulos de elasticidad tienen mucho que ver directamente con el coeficiente de expansión lineal. Y dependemos también de los espesores. Por eso es tan importante y siempre nos están indicando ese famoso T sub A, T sub B. ¿Listo? Que pues la suma de T sub A más T sub B nos da T, que es el espesor como tal del bimetal. Y entonces tenemos que el radio de curvatura, el radio al cual se empieza a doblar nuestro bimetal por efecto de la temperatura, va a ser igual a 2 veces el grosor del bimetal, T, ¿cierto? Sobre 3 factor de la diferencia de los coeficientes de expansión de los materiales, tanto de A como de B, A menos B, alfa de A menos alfa de B, factor de eso multiplicado por la diferencia térmica T sub 2 menos T sub 1. Y ahí tendremos el radio de curvamiento de nuestro dispositivo bimetal. ¿Listo? Bueno, el bimetal es muy utilizado entre los rangos de menos 75 Celsius hasta 540 Celsius. Eso quiere decir, y ojo a esto, que podemos tenerlo directamente en sistemas de calefacción, como también lo podemos tener en sistemas de refrigeración. Si tenemos por debajo del 0, sabemos que los niveles de congelamiento están entre el 0, bueno, a veces se puede tomar el menos 2 Celsius, ¿vale? Pero normalmente como referencia se toma el 0, del 0 a 6 Celsius, aproximadamente dentro de esos radios. Y pues si un bimetal puede expandirse o puede doblarse en una curvatura R a menos 75 Celsius, pues qué bien, porque se puede utilizar también en congelamiento. Podemos utilizarlo para sistemas de refrigeración, el control de sistemas de refrigeración. ¿Listo? Y bueno, a nivel industrial, pues normalmente nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, que este tipo de dispositivos trabaja entre 0 Celsius. Vuelvo y lo recuerdo que no vamos a trabajar por debajo de 0 porque ya a 0 tenemos el congelamiento del agua. Y hasta 300 Celsius. Bueno, no se alcanza a los 540 debido a que pues ya a ese nivel de temperatura muchos materiales empiezan a pasar a un punto de ya no elasticidad sino plasticidad. ¿Y qué significa? Ya a esa temperatura algunos componentes de los bimetales empiezan a deformarse y el bimetal se deforma y por lo tanto no vuelve a su posición original. Empieza, entre comillas, podríamos decirlo, a derretirse, y entonces al hacer eso, al deformarse, pues el bimetal se daña. Por lo tanto, un rango seguro está entre 0 hasta 300 Celsius. ¿Listo? Se pueden encontrar, digamos, desde el punto de vista de la estructura, cómo está amarrado, cómo se configura el bimetal, lo podemos tener voladizo. Voladizo es que nosotros simplemente fijamos uno de los extremos del bimetal, por ejemplo, la parte izquierda aquí, ¿cierto? Y el otro lo dejamos, como su nombre lo indica, al aire, volante. ¿Listo? De tal manera que lo que vamos a tener es un curvamiento, pero teniendo en cuenta que tenemos amarrado, tenemos fijo, tenemos inmóvil uno de los extremos del bimetal. Eso es un voladizo. En espiral, pues ya saben ustedes, es simplemente la forma interna de nuestros sistemas de sensores analógicos para la medición de temperatura, ¿no? De carne, por ejemplo. El de hélice, pues tiene también una forma muy parecida, más parecida como una especie de trébol. ¿Listo? En donde cada una de las hojitas del trébol corresponde a un tipo de bimetal. El de diafragma, pues lo que se hace directamente es que se toma el bimetal, pero entonces se fija por todo el borde, de tal manera que lo único que se tiende a doblar es el centro del bimetal, no uno de esos extremos, sino el centro. Es como si se generara una pequeña comba, como lo que vemos acá en la parte derecha, ¿no? Solamente tendremos que el bimetal o se estira para un lado o para el otro, pero solamente desde su centro, porque los extremos están amarrados. Eso significa en forma de diafragma, ¿listo? La respuesta es lenta, pues claro, la temperatura es lenta y por lo tanto la respuesta de los sistemas bimetálicos es, bueno, no pongamos lenta, es relativamente lenta, ¿listo? Cuando decimos relativamente lenta es porque no realmente es tan lenta como esperaríamos. No vamos a esperar que un bimetal se dispare a, no sé, a los 10 minutos, porque imagínense entonces en un taco o en un breaker, ¿cierto?, que se genere un cortocircuito en la casa y esperar hasta que el taco se dispare dentro de 10 minutos, pues obviamente tendríamos problemas, ¿no? Entonces, bien, es lento comparado con otros sensores y con otros dispositivos de medición de temperatura, ¿vale? Bueno, más o menos miren que el grosor de las láminas de este bimetal puede estar variando entre 10 picómetros a 3 milímetros de diámetro. Cuando hablamos de picómetros estamos hablando prácticamente de una película ultra delgada. Pero existen y obviamente estos, pues, entre más delgados serán mucho más sensibles y seguramente son para aplicaciones mucho más precisas, ¿no? Bien,
La sensibilidad, ¿cierto? O sea, para que nuestro dispositivo sea altamente sensible, en este caso, para este ejemplo, normalmente buscamos que alfa sub b sea negativo. Si buscamos que sea negativo, quiere decir que, ojo a esto, cuando alfa es negativo, nosotros tendremos un coeficiente de expansión contraria. O sea, no tendremos realmente coeficiente de expansión, tendremos un coeficiente de contracción. Entonces, si A tiene un alfa positivo y B tiene un alfa negativo, cuando aplican una temperatura, A se extiende, B se comprime. Y esto hace que el bimetal se doble más rápidamente. Y ese es el truco para aumentar la velocidad de respuesta de un bimetal. Utilizar uno de los materiales, ¿cierto?, con un alfa negativo, es decir, con un parámetro de contracción en lugar que de un parámetro de expansión, ¿ok? Bueno, se utiliza un elemento o un dispositivo normalmente en los bimetales. La gran mayoría de bimetales están hechos en invar. Invar es acero al níquel, como lo dice la diapositiva, listo, en donde observen que el alfa de este invar, ojo, porque estamos hablando de una sola laminilla, una laminilla de acero al níquel, faltaría poner la otra, ¿no? Tiene un alfa, listo, un coeficiente de expansión que es de 1,7 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. ¿Listo? Eso es 0.0000. No es realmente negativo, ¿cierto? Bueno, técnicamente sí vendría a ser negativo si tenemos en cuenta el Celsius a la menos 1, porque estamos hablando directamente de un valor que no es realmente tan negativo, sino que se aproxima demasiado a cero. Y aproximarse demasiado a cero es tener un coeficiente de expansión muy corto, por lo tanto tenemos un coeficiente de contracción. Bien. El metal A se puede utilizar latones y materiales similares que obviamente se pueden definir en función a los alfa que ya vimos en clases anteriores, ¿vale? Bueno, y como les comentaba ahorita, los bimetales son muy utilizados para crear los famosos termostatos, ¿listo? Que están ahí. Estos termostatos permiten el control on-off, es decir, encendido o apagado de una pieza en función de la temperatura, del control de temperatura, ¿cierto? Se utilizan también muchísimo para la detección de incendios. Detectan una temperatura en una máquina que tiene, por ejemplo, algún contenido inflamable. Inmediatamente tenemos la capacidad de poder desconectar el sistema de alimentación, cerrar una válvula para evitar que siga saliendo gas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también lo utilizamos como protector en los circuitos eléctricos, el famoso breaker. Pero bueno, no solamente ahí, también lo utilizamos como protector en algunos motores. Por ejemplo, en el caso de las neveras, el dispositivo que les mostré ahorita, es decir, este que está aquí atrás, este que está aquí en la segunda fotico, listo, aquí en la primera, perdón, en la primera foto, este dispositivo es un protector de motores. Esto se utiliza para proteger motores. Simplemente se adiciona o se pega muy bien esta parte metálica aquí superior al motor, ¿cierto? A la carcasa del motor. Y cuando el motor se calienta por efecto de su trabajo o por efecto directamente de una descarga, por efecto de pronto también de un daño en las bobinas, puede ocurrir cualquier cosa que obliga al calentamiento del motor, este dispositivo sensa, detecta la temperatura, se desconecta a una temperatura segura y por lo tanto el motor se protege. Este tipo de dispositivo lo encontramos muchísimo como protector de las unidades motorizadas de las neveras, comúnmente, ¿no? Pero también en circuito o en motores eléctricos industriales, ¿no? De máquinas. Bien, la idea básica, ¿cuál es? Utilizar lo que les decía a ustedes, el efecto Joule. Para ser un protector necesitamos utilizar el efecto Joule, I cuadrado por R, ¿cierto? ¿Para qué? Para diseñar el dispositivo y que éste se dispare directamente por su propio autocalentamiento. Así funciona, por ejemplo, el bimetal de una plancha. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la idea básica? Interrumpir la corriente cuando se alcanza la temperatura y así se protege. Las fotos que ustedes observan en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, esta que estoy señalando acá donde dice Bimetallic Element, ¿listo? El elemento bimetal es esta pequeña laminilla, ¿cierto? Tenemos en configuración voladizo, está fijo acá en la parte superior, ¿cierto? Y tenemos por aquí debajo el contacto. ¿En dónde se utiliza normalmente? Se utiliza normalmente en los estabilizadores de voltaje y en las UPS. Es un pequeño botoncito que sobresale en la parte trasera de estas unidades y que se utiliza ¿para qué? Para que en el momento de que o bien sea una regleta o bien sea una UPS o bien sea un estabilizador, ¿cierto? Lleguen a una cierta cantidad de temperatura programada, definida, diseñada sobre nuestro breaker, pues el sistema se dispare. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí un pequeño resortico de recolocación. La temperatura llega a alcanzarse directamente sobre el elemento bimetálico. El elemento bimetálico se dobla. El resorte deja que el elemento bimetálico se mantenga doblado, o sea, no importa que se enfríe el bimetal va a mantenerse doblado porque en el momento en que este bimetal se dobla,
el resorte que está aquí en la parte exterior, que tiene esta forma de alambrito, ¿cierto? Se acciona y al accionarse mantiene abierto el interruptor. ¿Esto qué significa? En estos estabilizadores, en estas unidades de potencia o suministros de potencia ininterrumpida, UPS, ¿cierto? El sistema se dispara y se mantiene en ese estado por efecto del resorte. ¿Hasta que qué? Hasta que nosotros digamos, miércoles, no está encendiendo el dispositivo, vamos a mirar si de pronto fue simplemente un pico de voltaje. Entonces, pulsamos el botoncito que se observa, pulsamos el botoncito que se observa aquí de blanco con rojo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es reposicionar nuestro resorte de tal manera que el bimetal vuelve y baja y vuelve y hace contacto. ¿Listo? De esa manera, si sigue existiendo el cortocircuito, el bimetal se estará disparando continuamente. Si el cortocircuito o de pronto el exceso en el consumo de corriente no se presenta, entonces pues vamos a tener una ventaja y es que directamente que el bimetal se reposiciona y bueno, estará ahí pendiente para la próxima elevación de pico de corriente o la próxima elevación del consumo de corriente, ¿ok? El que se encuentra en el centro pues es el famoso termostato de la plancha, en donde este termostato tiene una capacidad de poderse ajustar, ¿no? O sea, este sí lo podemos de alguna manera regular utilizando simplemente un eje metálico. El eje metálico va conectado aquí, a donde tengo mi cursor. Este es un poste, ¿listo?, de material cerámico. Y en este material cerámico él hace contacto directamente con el metal. Es obvio que ¿para qué lo utilizamos? Pues para evitar que pase corriente que viene del bimetal directamente hacia el poste metálico y nos pegue nuestro corrientazo, ¿no? Entonces, bien, viene este postecito y la misión de este poste es la siguiente. Cuando nosotros desplazamos este elemento que se conoce como dial, el eje rotacional de nuestra plancha es el dial, ¿listo? Cuando nosotros nos movemos el dial, lo que hacemos simplemente es hundir o sacar más este poste de cerámica. De tal manera que lo que estamos haciendo es ejerciendo más o menos presión aquí sobre el cuerpo de nuestro bimetal. ¿Listo? En esta manera o de esta manera lo que estamos es cambiando el radio de curvatura. Entonces observen que en frío nosotros cambiaríamos el radio de curvatura, lo que indicaría que para poder despegar estos dos contactos que estoy conectando, que estoy mostrando en este momento, ¿cierto?, necesitaríamos más o menos temperatura en función de qué tanto curvamiento le imprima el poste cerámico. ¿Listo? Entre más lo hundamos, ¿cierto?, necesitaremos más calor para que este bimetal se doble lo suficiente y desconecte los contactos. ¿Ok? Observen muy bien que esta parte superior que estoy indicando son los elementos de contacto, estos son los elementos eléctricos. El bimetal está aquí abajo, mírenlo acá en este punto. ¿Listo? Es más, si ustedes son detallistas, sé que lo son, se dan cuenta que se alcanza a notar un poco, ¿cierto?, el elemento bimetálico. Vamos a ver si puedo, ¿no? En este no me permite ampliar, pero si ustedes son detallistas, se alcanzan a observar aquí que están los dos metales en este punto. Y este es el elemento que se dobla, sube, miren este poste aquí que es un segundo poste cerámico, ¿cierto? Sube o baja, se dobla hacia arriba o hacia abajo en función de la temperatura y hace que cambien los parámetros de contacto acá. ¿Listo? Entonces observen muy bien cómo es un sistema de termostato para el caso de una plancha, ¿no? Bueno, y el de la parte derecha corresponde a nuestro famoso breaker o taco, ¿cierto?, en donde podemos observar el elemento bimetálico por aquí en la parte superior. Aquí tenemos el bimetal y tenemos el contacto, ¿cierto? Tendremos por acá nuestro interruptor. Esto correspondería a lo que sería la palanquilla o palanca directamente de encendido apagado del breaker, ¿cierto? Tenemos un resorte de recolocación, en donde, miren, aquí el resorte es de recolocación, este es el resorte de disparo, de tal manera que cuando nosotros tenemos una sobrecorriente, tendremos la elevación de temperatura, el autocalentamiento del bimetal, se dobla, el doblamiento del bimetal obliga a que se posicione el resorte de disparo y el resorte de disparo evite, ¿cierto?, que el bimetal se vuelva a posicionar, se vuelva a generar el contacto y nos mantenga también lo que sería la palanquilla o palanca, digamos, en la parte inferior, ¿no? O sea, mirando hacia abajo, en el punto de desconexión del sistema. ¿Ok? Bueno, y en la parte superior vemos una aplicación de los circuitos de apertura. Este es un circuito en donde observamos directamente un relé. El relé como tal va a tener aquí un transformador de corriente y nosotros alimentamos ese relé directamente con ese transformador de corriente. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar un bimetal que va a estar pendiente directamente de las bobinas de este relé. Bien, en el momento que estas bobinas alcancen una temperatura, cierta temperatura para la cual está diseñado este circuito de apertura, este breaker, entonces él se disparará, ¿cierto? Abrirá el circuito, desconectará este transformador de corriente y entonces el transformador de corriente no alimentará a las bobinas del relevo, protegiendo directamente al circuito de potencia.
una forma también de breaker. ¿Listo? Bien. Llegamos a los primeros reales sensores de temperatura. ¿Ok? Estos sí se utilizan para medir más que para hacer accionamiento, es decir, para utilizarse como termóstatos, ¿vale? Y los primeros sensores de temperatura para la medición se conocen como detectores de temperatura resistivos. Resistance, Temperature, creo que se dice así, Detector. Listo, tengo que mejorar ese Temperature, creo que se dice así. Bien, ahí vamos mejorando también nuestro inglés. Entonces, ¿qué tenemos en los detectores de temperatura resistivos? Como su nombre lo indica, la temperatura, ¿cierto?, va a modificar las características resistivas del material de este sensor. Entonces, aquí lo que tenemos es un resistor, ¿cierto?, que depende de la temperatura. Entonces, a veces, ese detector que aparece ahí, RTD, ¿cierto?, normalmente se conocen así, sensores de tipo RTD, ese detector a veces se cambia por lo que sería dependent. Hay literaturas que le dicen a ustedes, mire, esto se llama, de las RTD significa Resistant Temperature Detector o Resistant Temperature Dependent, para decir resistor dependiente de la temperatura. Es indistinto realmente. En el idioma inglés realmente es detector, ¿ok? Pero bueno, los españoletes siempre le meten a veces un cambio y entonces dicen que no es detector, sino es dependent. Esa palabra la vamos a encontrar más adelante en otro tipo de sensor. Bueno, esto es para decirles que se van a llamar RTDs, punto, ¿vale? En donde vamos a tener algo bien interesante, y es que estos utilizan es un conductor, no una resistencia, lo que pensaríamos en un principio, que nos dice que es una resistencia dependiente de la temperatura. Realmente es un conductor normalito, ¿cierto?, en donde las características resistivas del conductor dependen de la temperatura. Y uno dice, profe, pero espere, si es un conductor, ¿cómo diablos vamos a tener resistencia? Ah, bueno, es que no existe el conductor perfecto. Todavía no, a menos que tengamos superconductores y se logren obviamente llegando a la temperatura cero absoluta. Pero para los materiales normales, por más buen conductor que sea, por más oro, por más plata, por más aluminio, por más cobre que se tenga, ellos de todas maneras tienen una resistividad. Lo que pasa es que su resistividad es muy baja. Pero cuando nosotros calentamos un conductor, va a haber una modificación en las características de esa resistividad baja, obligando a que el conductor presente cambios resistivos. Y esos cambios resistivos son, ¿cierto?, o están ligados directamente a la temperatura a la cual están sometidos los conductores. Ah, o sea que yo tengo un pedacito de alambre de cobre, y eso significa que si yo le mido la resistencia, que es muy bajita, con un multímetro, ¿cierto?, de alta precisión, y yo caliento el cobre con algún tipo de, no sé, con fuego, con algún tipo de elemento que la caliente, la resistencia del conductor cambia. Sí, señores y señoritas, la resistencia de nuestro pedacito de alambre de cobre va a cambiar. Y eso se va a utilizar directamente en estos dispositivos. Uno de los materiales que más se utilizó en un principio y de por sí se sigue utilizando y tiene bastante estabilidad y se utiliza como unidad de referencia es el platino. El platino es bastante utilizado y tiene, pues digamos que cierta linealidad en su respuesta, y aparte de eso, pues también tiene, digamos, un rango de temperaturas aceptable, ¿no?, dentro de los cuales puede trabajar el sensor hecho de platino, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver la resistencia de un conductor con la temperatura, ¿no? Bueno, ahí aparece quien descubrió el fenómeno, el efecto, fue Humphrey Davy en 1821, junto a William Siemens. Bueno, William Siemens aportó algo más adelante, ¿cierto? Y es que él fue que dijo, oye, pues utilizamos de todos los materiales metálicos que existen, trabajemos con el platino, y nos damos cuenta que el platino funciona bastante bien. Entonces, William Siemens fue el que nos ayudó con el cuento del platino, ¿vale? Los sensores RTD que son fabricados de platino, el problema del platino es que es un poco caro, por eso esos RTD podrían llegar a ser algo costoso, ¿cierto? A esos sensores de platino también se les denomina PRTs. Los sensores PRTs o Platinum Resistance Thermometer, ¿listo?, son sensores utilizados a nivel industrial por su alta linealidad y bastante buena precisión, ¿ok? En el dibujo A, B y C, en esas tres grafiquitas, ustedes pueden observar tres tipos de símbolos para las RTDs. Lo que las diferencia a una de la otra específicamente es lo siguiente. Bueno, lo primero, lo común. Lo común es que las tres tienen este símbolo, más T grados. Observen que las tres tienen más T grados. ¿Eso qué significa? Ese más T nos está indicando que tiene un coeficiente de temperatura positivo. El coeficiente térmico es positivo.
Por lo tanto, el incremento de temperatura obligará a un incremento de la resistencia. Eso es lo que significa más T grados, ¿ok? Y para el caso de los RTD, ellos tienen coeficiente de temperatura positivo. Ojo que dije coeficiente de temperatura y no coeficiente de expansión lineal, ¿ok? Es coeficiente de temperatura, o sea, hay algún tipo de parámetro o algún tipo de coeficiente que irá en la ecuación que tiene esas características de ser positivo. ¿Listo? Bueno, ahora sí lo que las diferencia. En el caso A, ustedes observan que solo hay dos terminales, ¿cierto? O porque miren que el símbolo como tal es parecido al de un potenciómetro. Entonces, obligatoriamente tienen que agregar el más T grados para indicar que no es un potenciómetro, sino que es un sensor térmico tipo RTD. ¿Vale? Bueno, en el primer caso, en el caso A, ustedes tienen que solo tenemos dos conexiones externas, ¿sí? O sea, solo tenemos dos paticas. En el caso B, aparece algo interesante en la parte izquierda y es que tenemos como que la patica de la izquierda, ¿cierto? Se divide como en dos ramas. Eso significa que en este RTD vamos a tener 3 terminales. Oye, ¿cómo así? ¿Tenemos una resistencia de 3 terminales? Sí. Lo que pasa es que estas RTD van a tener un punto que se conoce como punto de ajuste de referencia. Y este significa que ahí van a tener que conectar a algún tipo de circuito resistivo que permita ajustar la referencia de la temperatura externa con respecto a la temperatura de medida de la RTD. Por eso utilizamos una derivación. Entonces vamos a tener una RTD de 3 terminales y en el caso C también podemos tener una RTD de 4 terminales que se utilizan directamente esos 4 terminales, 2 de ellos para medición u obtención, perdón, más bien de la señal de medida y los otros 2 para compensación y se van a llamar así terminales de compensación. ¿Ven? En la parte inferior de esas 3 gráficas ABC ustedes pueden observar lo que sería la fotografía de una RTD industrial, en donde ustedes observan lo que es el cuerpo de medición, que es el eje metálico que ustedes alcanzan a observar, ¿cierto? Ven una tuerca, esa tuerca indica que el sistema como tal se puede adicionar a la pared metálica de algún horno, ¿cierto? De algún sistema, en donde pues nosotros podemos fijarlo, no necesitamos pegantes, no necesitamos tornillos, sino que la misma tuerca permite la fijación del dispositivo. ¿Para qué? Para darle rigidez, para darle robustez y que pues no se esté partiendo, porque en cierto sentido la parte trasera que corresponde a esta tapita que ustedes observan acá puede llegar a ser un poquito pesada y esto puede generar un doblamiento y una ruptura de nuestra RTD, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta tapita? Esta tapita es, viene roscada, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente desenroscar esta tapa. Ven aquí con una cadenita pues para que no se pierda la tapa y en la parte interior vamos a encontrar los contactos, ya sea 2, 3 o 4 contactos de la RTD, ¿listo? A veces encontramos una tarjetica electrónica que corresponde directamente a un transmisor. Un transmisor es un dispositivo que recibe la señal directamente de la RTD, ¿cierto? Hace una conversión y entrega una señal en voltaje o en corriente, ¿vale? Y todos estos elementos que vienen aquí por dentro, tanto la tarjetita como las conexiones de la RTD, pues terminan saliendo directamente por aquí, por una salida, valga la redundancia, ¿cierto? En donde esta también pues puede tener características roscadas. Normalmente aquí lo que va una manguera corrugada, en donde al interior de esa manguera vamos a llevar las señales de alimentación del transmisor, si lo tienen, ¿cierto? Y obviamente irán todos los terminales de la RTD y los elementos de compensación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos los elementos. Entonces aquí tenemos directamente la parte fría, directamente lo que corresponde a esta tapita roscable, ¿cierto? La cadenita para que no se pierda. Aquí tenemos nuestro elemento de de ajuste o sujeción más bien, que corresponde a una tuerca tornillo acá, ¿listo? Y tenemos acá nuestro punto de conexión del proceso. Aquí normalmente tenemos una señal de referencia o tendremos directamente la unión como tal de los alambres conductores que conforman la RTD. Y aquí en esta parte tenemos todo el tubo protector, generalmente termina siendo metálico. Van a encontrar una diferencia con otro tipo de sensores en donde el recubrimiento no es metálico como observan acá, sino puede ser una cerámica o puede ser un termoplástico de alta capacidad, térmica. ¿Listo? ¿Qué tenemos por dentro del tubo? Pues bueno, por dentro del tubo tenemos, ¿cierto?, los 2 cablecitos de conexión hacia el exterior. Tendremos un material aislante. Ese material aislante, ¿qué es? Realmente es una especie de polvillo o arenilla. Es una especie de polvillo cerámico conductor que tiene ciertas características conductoras, pobres, pero conduce algo. ¿Listo? Y el elemento de sensado aquí por dentro vendría pues directamente lo que sería el conductor, que es el que se encarga de hacer la medición. El pedacito, por ejemplo, de platino, ¿ok?
Y la idea básica es que la temperatura llega directamente al cuerpo metálico, se transfiere directamente a través del aislador eléctrico. Bueno, una cosa que se me olvidó decirle, ¿no? El polvillo este que está aquí adentro recubriendo el elemento sensórico y que lo separa directamente de la parte metálica, pues esto es un polvito aislante no térmico. Por eso les decía, tiene un nivel de conducción térmica pues aceptable, ahí más o menos. Bien, es aislante eléctrico. Entonces lo que hace es que evita que los puntos de contacto, ¿cierto? O evita más bien que el terminal o el punto de medición en donde está nuestro alambre de platino, nuestro alambre sensórico, listo, nuestra RTD, bien, ese punto haga contacto con la parte metálica. Y al hacer contacto con la parte metálica, como por aquí está fluyendo algo de corriente, pues técnicamente tengamos probablemente un cortocircuito o, por ejemplo, una electrofusión. Me ha dicho que nos pegue un cortoplazo, ¿ok? Bien. La dependencia con la temperatura de una resistencia metálica, o sea, una RTD, se expresa directamente con la siguiente ecuación. Esta es la ecuación de respuesta. Aquí no hay ninguna ecuación diferencial. Esta ya es la ecuación de respuesta de una RTD. Miren bien, porque esto corresponde a una serie de potencias, que nosotros habíamos visto que es una forma de entregar o de encontrar respuestas en los sistemas sensóricos. Lo vimos en las características dinámicas, ¿no? Para el caso de nuestro dispositivo, nos decimos: la resistencia de medida o la resistencia final obtenida a una temperatura de medida R va a ser igual a una resistencia inicial. Esta resistencia inicial normalmente es la resistencia a temperatura ambiente. O sea, un RTD mide la temperatura ambiente porque a temperatura ambiente pues este sensor está de todas maneras detectando. Entonces, la resistencia final de medida va a ser igual a una resistencia inicial o una resistencia a temperatura ambiente R sub 0, factor de toda esta serie de potencias. 1 más un alfa sub 1, miren que este alfa correspondería pues a un coeficiente obviamente térmico, ¿cierto? Un alfa sub 1, un coeficiente térmico sub 1 del material, factor de la diferencia de temperaturas, siendo T la temperatura final o la temperatura de medida y siendo T sub 0 la temperatura inicial o temperatura ambiente. Entonces la temperatura de medida menos la temperatura ambiente más un segundo coeficiente alfa multiplicado por la diferencia de la temperatura de medida menos la temperatura ambiente al cuadrado más un alfa sub 3, ¿cierto? Multiplicado por el diferencial de temperatura al cubo más un alfa sub 4 más un alfa y así seguimos hasta obtener un alfa sub n, un coeficiente enésimo, factor del diferencial térmico T menos T sub 0 elevado a la n. Y en este caso decimos miércoles, si este n es bastante grande, pues nosotros tendríamos una precisión altísima para poder determinar la temperatura, pero la ecuación como tal nos define que esta cosa, pues obviamente es una operación bastante dispendiosa. Entonces hay algo interesante de los RTDs y es que, bueno, espérenme, si yo tomo la ecuación como tal, como aparece acá, tendremos una ecuación en serie de potencias, lo cual indica que es no lineal. Resulta que nosotros podemos hacer un pequeño truco, y ese pequeño truco, más que truco, es que vamos a asumir o a aproximar a un valor un poco más lineal. ¿Qué significa? Vamos a tomar la ecuación y vamos a quitar una parte de la ecuación, dejando solamente la parte que corresponde a la lineal, al elemento lineal. Recuerden que las alfas son pues coeficientes, son valores, ¿no? Una de las características de las alfas, visto sobre todo de alfa sub 2 para arriba, es que esos alfas, a medida que empieza a crecer, ¿cierto? Nuestro concepto de alfa, ¿listo? El concepto de alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4, esos alfas se van volviendo cada vez más pequeños. Significa que van volviéndose 0.000, se van aproximando cada vez más a 0. Eso significa que el alfa sub n es tan extremadamente pequeño que prácticamente tiende a 0. Lo mismo pasará con alfa sub n-1, alfa sub n-2, alfa sub 4, alfa sub 3 y alfa sub 2 pues tiene un valor no tan cercano al 0, pero es bastante bajito. Entonces yo puedo, por ejemplo, a partir del hecho de que a partir de alfa sub 2 hasta alfa sub n los valores son extremadamente pequeños y tienden a 0, pues yo podría asumir que todos los términos desde alfa sub 2 hacia arriba se pueden anular. ¿Listo? Por lo tanto, solo tendríamos la primera parte, R igual a R sub 0, factor de 1 más alfa sub 1t menos t sub 0. ¿Listo? Y eso es lo que vemos acá. Miren la linealización de nuestro sistema. ¿Listo? R y R sub 0 pues son las resistencias. R para la temperatura de medida T y R sub 0 la resistencia a la temperatura de referencia o temperatura ambiente. ¿Listo?
Los alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, les decía a ustedes, son constantes térmicas del material, coeficientes térmicos del material, ¿listo? Y lo que les decía a ustedes, el número de términos que nosotros agarramos, es decir, el número de alfas que podemos tener en nuestra ecuación, depende del material, qué tan preciso queramos hacer la medida, ¿cierto? Y obviamente dependemos del rango de temperatura, del diferencial entre T menos T sub 0. Si T menos T sub 0 es muy pequeño, pues técnicamente eso también tendería a ser muy pequeño, multiplicado por un alfa muy pequeño, termina anulándose, ¿no? Si delta de T, es decir, T menos T sub 0 es grande, pues bueno, entonces ahí sí deberíamos incluir algunos alfas, alfa sub 2, alfa sub 3, probablemente hasta alfa sub 4 o alfa sub 5. ¿Listo? Bien. Para el platino, el níquel y el cobre, nosotros normalmente tenemos lo siguiente. Para el platino, la mejor aproximación que se puede hacer de la ecuación es tomar hasta alfa sub 2. ¿Listo? Para el níquel, para sensores de tipo RTD de níquel, lo más conveniente sería tomar hasta alfa sub 3. Y para el cobre sería tomar también hasta alfa sub 3. Eso es lo que dice acá. Generalmente se requieren 2, 3 y 3 constantes alfa sub i, respectivamente, para obtener una precisión en estos tres tipos de RTDs. ¿Ven? Pero volvemos y lo decimos, podemos hacer una aproximación genérica si nosotros tomamos solo el primer coeficiente, es decir, alfa sub 1, y hacemos caso de que de alfa sub 2 para arriba anulamos. Y esto obtiene o nos da la siguiente ecuación. R igual a R sub 0, factor de 1 más alfa, T menos T sub 0. ¿Bien? Y técnicamente eso es la gráfica de una línea. ¿Cómo? Así que de una línea, Inge. Pues fácilmente nos vamos aquí a nuestro tablerito. Vamos a ver que creo que ya no está fallando. No tengo abierto el tablero, así que se va a demorar un poquito. Bueno, ¿me siguen o ya se desconectaron? Ya se fueron. Limpiamos esto un poco. Hola, hola muchachos, señoritas, damas y caballeros. No los puedo ver. Voy a nombrar a... vale. Voy a nombrar a Jimena Caviativa. No sé quién es, no la distingo realmente, pero vamos a dejar que Jimena Caviativa nos diga si sí o si no estamos después. Vale, yo voy preguntando ahí por el camino. Vale, Jimena, que te vi por ahí hace rato. Sí, señor. Gracias. Entonces tenemos la resistencia final, termina siendo igual a una resistencia inicial o resistencia de referencia, ¿cierto? Factor de 1 más alfa 1, vamos a tomarlo así como alfa 1, ¿vale? Y esto está multiplicando directamente al diferencial de temperaturas. Vamos a poner el diferencial de temperaturas distinto. Y esto está multiplicando al diferencial de temperaturas T final menos T inicial o T de referencia, ¿no? Temperatura de referencia. Esto es lo que nosotros tenemos. Bueno, ¿y uno por qué dice que esta cosa es una línea recta o es el concepto lineal como tal de la respuesta del RTD? Fácil, porque si nosotros observamos la variable de medida, la variable que desconocemos, pues es esta es la incógnita. Y esta incógnita pues es la variable de salida, ¿no? La variable de salida. ¿Listo? Esta es nuestra variable de salida porque la desconocemos. La pregunta es, R sub 0, ¿la conocemos o no la conocemos? Es conocida. Claro, nuestro fabricante nos tiene que decir cuál es la resistencia a la temperatura ambiente. ¿Listo? O lo otro, fácil, tomamos nuestro sensor, lo dejamos encima de una mesa un ratito, ¿cierto? Hasta que se equilibre térmicamente y medimos su resistencia y la conocemos, instrumentalmente la conocemos. Alfa sub 1 también es conocida. ¿Listo? Bueno, ¿por qué le quitan el 1? Pues porque solo es el único alfa que hay, entonces a veces se pone simplemente 1 más alfa, punto. Entonces, este se conoce, ¿listo? La temperatura de referencia se conoce, pues como siempre va a ser la temperatura de referencia y la de ambiental, pues técnicamente la conocemos. ¿Y cuál es la variable que necesitamos cambiar? Esta es la variable de cambio, ¿listo? Esta es la variable de entrada o variable de medida. Variable de entrada. Por lo tanto, miren que tenemos dos variables y todo el resto de elementos terminan siendo constantes. Por ende, nosotros podemos hacer algo matemático por acá. Entonces, ¿qué tenemos? La resistencia R, la resistencia final, termina siendo igual a, vamos a operar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, tendríamos esto, R sub 0 por 1, pues nos daría R sub 0, sería igual a R sub 0, ¿cierto? Más alfa por R sub 0 por T, nos terminaría dando más, vamos a ponerlo acá, R sub 0 por alfa sub 1, voy a quitar el sub 1 porque pues ya sabemos que solo hay ese alfa, entonces dejémoslo como solo alfa, ¿listo? Por alfa
por T, ¿listo? Menos ahora, ¿no? Menos R sub 0 por alfa por T sub 0, pues nos daría R sub 0 por alfa por T sub 0, ¿listo? ¿Quiénes son constantes? Las vamos a indicar acá. Esta es constante, ¿listo? Esto que está acá, todo esto también es constante. Constante. Esto termina siendo constante. Por lo tanto, puedo sumar esas constantes. Entonces, ¿qué tendríamos al final? Que la resistencia terminaría siendo igual a R sub 0 por alfa, ¿cierto? Por T, ¿listo? Y aquí podríamos sumar. Más, ahora paréntesis, bueno, aquí podemos arreglar un poquito mejor esto, vamos a hacerlo de una vez, más R sub 0, factor de 1 menos alfa T sub 0. Listo, menos T sub 0 iría diferente, ¿no? Alfa T sub 0. ¿Ok? ¿Ven? Todo lo que está en esta parte es constante, absolutamente todo es constante. Entonces, perfectamente yo podría llamar a este constante B. ¿Listo? Y lo que está aquí, vamos a señalarlo acá, lo que se encuentra en este punto, pues también es una constante. Y a esa constante la puedo llamar, por ejemplo, yo quisiera llamarla, no sé, M. ¿Listo? Entonces tendríamos finalmente la siguiente ecuación. La resistencia termina siendo igual a una constante M, que va a ser igual a R por alfa, R sub 0 por alfa, ¿cierto? Multiplicado por la variable T, ¿cierto? Más una constante B, que corresponde a R sub 0, multiplicado por 1 menos alfa por T sub 0. Esa es una ecuación de una línea recta con pendiente M y con punto de corte o desviación V. Miren que la ecuación que tenemos acá es una ecuación, una función de transferencia lineal. Es una línea en donde tenemos un factor de corrimiento, ¿ve? Y eso ya lo hemos visto nosotros anteriormente en las características dinámicas. Una de las cosas interesantes de esto es lo siguiente, y nunca se les olvide. Este factor M, que voy a subrayar acá, este factor M, y pongámoslo más grueso aquí para que se note bien. Este factor M, que corresponde a la pendiente de esta recta, ¿cierto? Recordemos que es nuestra famosa sensibilidad estática o la sensibilidad de nuestro sensor. ¿Listo? Por lo tanto, una RTD se puede ver como una aproximación lineal en donde la sensibilidad de nuestro sistema va a ser la multiplicación entre el coeficiente térmico del material alfa multiplicado por R sub 0, que sería la resistencia inicial, y esa es la sensibilidad de nuestro dispositivo, ¿vale? Entonces, bien, basados en eso, volvemos aquí directamente a nuestra presentación y tenemos la siguiente conclusión. Si queremos obtener el parámetro alfa de acá, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar absolutamente todo, pero tenemos que tener o debemos tener directamente, ¿cierto?, algún tipo de relación o de referencia. Entonces, como esta es la aproximación lineal de la RTD, pues nosotros vamos a hacer una medición, por ejemplo, con referencia a 100 Celsius. 100 Celsius es el parámetro de referencia para la medición de nuestro sensor de platino. ¿Listo? Digamos, hasta 100 Celsius, el platino, bueno, el níquel también y el cobre en parte, pero el platino es bastante lineal. Entonces, hasta 100 Celsius. Recordemos que esto puede variar entre 0 y 300. Significa que de 100 para arriba normalmente empieza a aparecer la no linealidad, pero hasta 100 hay una linealidad bastante buena. Entonces, bien, como hasta 100 Celsius tenemos esa linealidad, entonces nosotros ya tenemos un rango de medida. Midamos hasta 100, ¿vale? Ese sería pues el máximo valor que nosotros tenemos. De esa manera nosotros podríamos obtener el valor de alfa de manera experimental, no en laboratorio, de manera experimental, utilizando nuestro sensor RTD. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el RTD, lo dejamos encima de la mesa, esperamos a que esté la temperatura ambiente y medimos su resistencia. Entonces, tenemos la temperatura, con un termómetro normalito medimos la temperatura, ¿cierto? Tenemos la resistencia con un multímetro. Después, ¿qué hacemos? Tomamos la RTD, la metemos en un sitio, ponemos directamente en nuestro sensor en un sitio que esté a 100 Celsius. Y en ese sitio a 100 Celsius esperamos a que se caliente la RTD, esperamos a que dé la indicación. ¿Y qué hacemos? Tenemos la temperatura de 100 Celsius y medimos la resistencia a 100 Celsius.
Y con esos dos parámetros calculamos alfa, que termina siendo un parámetro de sensibilidad media. ¿Listo? ¿A qué es igual alfa? Pues alfa termina siendo igual. Miren que esto sale del despeje básico, ¿no? Este R sub 0 pasa ya a restar, pues quedaría R menos R sub 0. Y este T menos T sub 0 pasaría a dividir haciendo ciertas operaciones y obtendríamos un valor aproximado de alfa. ¿Listo? Por lo tanto, alfa termina siendo igual a la resistencia que mide o que nos entrega el RTD a 100 Celsius menos la resistencia de referencia ambiente o de temperatura ambiente sobre 100 Celsius, pues que es el valor que ya conocemos que es la temperatura a la cual estamos probando como rango máximo, multiplicada por R sub 0. Y entonces ahí es donde uno dice, uy, mira, pero espérame 5. ¿Cómo así que sobre R sub 0? Ay, sí, claro. Pues es que lo que pasa es que si nosotros tomamos aquí este R sub 0 estaba acompañando alfa. ¿Listo? Era R sub 0 por alfa, era igual a R de 100 menos R sub 0 sobre 100 menos la temperatura ambiente, que sería 20. Pero si nosotros tomamos la resistencia a una temperatura ideal, que sería la temperatura de 0 Celsius, entonces no necesitaríamos sino simplemente restar 100 menos 0 y con eso tendríamos esta aproximación. Bueno, se enredó el asunto porque sé que no me entendieron, entonces facilito, nos vamos directamente acá. Nos vamos otra vez a nuestro tablero y hacemos la comprobación de alfa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtenemos alfa? Vamos a tomar la ecuación, ¿no? La ecuación es esta que está aquí arribota. Vamos a tomar la ecuación inicial, se me perdió el puntero. La ecuación inicial la teníamos, esta sí tomémosla de un solo color. Entonces tenemos que la resistencia, uy, se me quedó muy grueso. Acá. La resistencia de medida va a ser igual a la resistencia inicial, ¿cierto? La resistencia a una temperatura de referencia, factor de 1 más alfa, ¿cierto? Factor de T menos T sub 0. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación inicial. Entonces, bien, operamos. R es igual a R sub 0 por 1, pues nos daría R sub 0, ¿cierto? Más R sub 0 por alfa, ¿cierto? Factor de T menos T sub 0. Este R sub 0 que voy a indicar acá, que está sumando, pasa a restar, por lo tanto tendríamos ahora que R menos R sub 0 termina siendo igual a R sub 0 por alfa, factor de T menos T sub 0. ¿Listo? Y este T menos T sub 0 que está multiplicando a R por alfa, pues pasa a dividir, de tal manera que al final obtenemos la siguiente ecuación. R sub 0 por alfa termina siendo igual a R menos R sub 0 sobre T menos T sub 0. Observen que estoy calculando la pendiente M. La pendiente M no es alfa, la pendiente M es R sub 0 por alfa. Bien, entonces ¿qué hacemos? Volvemos y lo decimos. Como en el caso del platino hay una cierta linealidad, una linealidad bastante buena hasta 100 Celsius, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar aquí y aplicamos como temperatura final 100 Celsius. ¿Listo? Y para efectos prácticos vamos a suponer, ojo a esto, o vamos a llevar directamente la temperatura a 0 Celsius. Bien, la pregunta del millón es, profe, pero si la hubiésemos llevado a 20 Celsius como señal de referencia, ¿vale? Pues sí, la ecuación simplemente hubiese tenido 100 menos 20 nos daría 80. 80 veces R0. Pero entonces, en 0 Celsius tenemos una ventaja y es ¿cuál? Que no necesariamente tenemos que hacer el experimento de medir la resistencia a 0 Celsius. Sino que los fabricantes nos entregan esa temperatura, nos entregan esa resistencia a 0 Celsius, ¿vale? Entonces, como ya tenemos la temperatura final que es de 100 Celsius, pues vamos a tener que esta resistencia corresponderá a la resistencia a una temperatura de 100 Celsius. Bien, despejemos todo esto. Entonces, esto nos lleva finalmente a lo siguiente, a que R sub 0 por alfa termina siendo igual a la resistencia a 100 Celsius menos la resistencia, ¿cierto?, a una temperatura inicial de 0 Celsius sobre 100 Celsius menos 0 Celsius. Esto termina siendo igual a R de 100 menos R sub 0, todo sobre 100 Celsius. ¿Listo? Y por lo tanto, como estamos calculando el parámetro alfa, pues alfa termina siendo igual al final a pues, el valor que habíamos visto ahorita, ¿no? Que sería la resistencia medida 100 Celsius menos la resistencia medida 0 Celsius sobre 100 Celsius, ¿cierto? Multiplicado por R sub 0. Ahí está el cálculo de alfa. ¡Ojo!
Alfa no es la pendiente es R sub 0 por alfa, ¿listo? Pero alfa es el parámetro que nosotros podemos encontrar utilizando simplemente el recurso de la linealidad, supuesta linealidad aproximada de las RTD hasta 100 Celsius, ¿vale? Bien, esto está muy sencillo. Ay, claro, F sub 5, ahí está. Bien, entonces mire la ecuación está demostrada, ¿vale? Y bueno, vuelvo y lo decimos, el parámetro de sensibilidad de S termina siendo igual al alfa multiplicado por R, que termina siendo igual a alfa sub 0 multiplicado por R sub 0. Bueno, ¿cómo así? Espérame, 5, ¿no era R sub 0 por alfa? Sí, pero resulta que como la sensibilidad es la pendiente en cualquier punto, quiere decir que ustedes pueden encontrar la pendiente simplemente como. Pueden encontrar la pendiente a cualquier resistencia conociendo el parámetro alfa. Alfa sub 0 termina siendo igual a alfa, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros tendremos, alfa sub 0 termina siendo distinta a alfa, ¿no? O sea, lo que es igual es alfa por R es igual a alfa sub 0 por R sub 0. Si yo tengo los dos parámetros de R y R sub 0 y conozco el alfa a 0 Celsius, entonces puedo calcular para cualquier alfa dentro del rango. Mejor dicho, la sensibilidad es la pendiente y la pendiente siempre es la misma en una línea. Por lo tanto, yo puedo encontrar los parámetros alfa en distintas temperaturas simplemente despejando la siguiente ecuación. Alfa termina siendo igual a R sub 0 sobre R multiplicado por alfa sub 0. Es simplemente despejar la ecuación que ustedes tienen allí. Y ya. ¿Ven? Bueno, recordemos que tenemos un incremento de temperatura por autocalentamiento. Recordemos que es el incremento de temperatura por autocalentamiento. Cuando a un conductor nosotros le aplicamos una corriente eléctrica o a un material le aplicamos una corriente eléctrica, parte de la corriente eléctrica se va a convertir en calor por el efecto Joule, I cuadrado por R, ¿vale? Como nosotros tenemos aquí un conductor con el cual estamos haciendo medición de temperaturas, entonces nosotros vamos a lo siguiente. El RTD tiene que conectarse directamente a un circuito. Ese circuito le va a aportar una corriente, por lo tanto el RTD va a tener una corriente fluyendo a través de él. Como esa RTD tiene una resistencia y está fluyendo corriente, va a generar un poco de calentamiento propio. Entonces va a haber un pequeño desplazamiento de la lectura con una RTD por efecto de que la corriente de polarización o la corriente que se utiliza para alimentar el RTD va a generar que se caliente un poquitín, ¿vale? Y entonces debemos tener en cuenta ese parámetro de corrimiento. Parámetro de corrimiento o el incremento por autocalentamiento está definido como un delta de temperatura adicional. Ese delta de temperatura, conocido como delta de T, termina siendo igual a la potencia disipada por nuestro RTD al ser alimentada por una corriente sobre un parámetro delta que se conoce directamente como factor de disipación de calor. Ese factor de disipación de calor no lo da normalmente el fabricante, es una constante. Y bueno, la potencia de disipación de nuestro sistema va a ser I cuadrado por R, que ya lo sabemos, ¿no? Efecto Joule. ¿Ok? Aquí aparecen algunas especificaciones de lo que son las RTDs. Entonces podemos observar unos parámetros definidos, ¿ok? Aparece directamente lo que sería para el platino, para el cobre y para el níquel, que se toman como materiales de referencia, y uno adicional que es el molibdeno, que también sirve para hacer RTDs, ¿no? Observen ustedes en la gráfica, antes de poder mirar, digamos, algunas características numéricas, observen directamente las curvas de comportamiento, tanto para una RTD de platino como la de cobre como la de níquel. Observen que todas ellas tienen un comportamiento lineal bien interesante. Miren que la de platino es súper lineal, súper bonita. ¿Ven? La de platino es excesivamente lineal, ¿cierto? En un rango que podría llegar casi hasta los 780, casi 750 Celsius. Por lo tanto, el platino sería lo ideal, pero pues el platino es caro y por lo tanto también estamos hablando de meterle más plata a una RTD de platino, ¿ok? Por eso es que a veces utilizan el níquel y el cobre, sobre todo teniendo en cuenta que ellas tienen cierta linealidad, miren que tienen cierto comportamiento lineal, pero hasta cierta temperatura. El cobre tiene una linealidad bastante buena, bastante aceptable, entre 300 350, pero realmente es demasiado alta. ¿Listo? O sea, sí se alcanza a notar una pequeña curvatura cuando estamos pasando de los 200, 250. El níquel tiene una pendiente bastante interesante. Miren que es una pendiente mucho más rápida que la de cobre del platino, pero observen que está muy parada. ¿Eso qué significa? Como lo que estamos haciendo es la medición de la relación RT sobre R sub 0 o R final sobre la R inicial, es una relación de resistencias, estamos mirando que la respuesta del níquel es más rápida, el níquel es mucho más rápido
que, por ejemplo, el platino. El platino es un poquitín más lento que el níquel, ¿vale? Pero recuerden ustedes que este parámetro de sensibilidad, al ser mucho más parado, quiere decir que es, sí, mucho más sensible, pero también tiene la posibilidad de generar inestabilidades en la lectura. Entonces el níquel se mide normalmente por ahí hasta unos 200, 210, 220 Celsius, de una manera bastante adecuada, bastante lineal. Por encima de ese valor ya empieza a presentarse inestabilidades y después se presenta la no linealidad, ¿ok? Pues miremos que aquí estamos analizando los tipos de respuesta en función solamente a la curva característica de respuesta, que nos referencia la relación de resistencia de salida sobre resistencia de entrada versus temperatura. Cuando nosotros hacemos esta relación RT sobre R sub 0, ¿cierto? Estamos hablando de una normalización. Entonces tenemos una curva de comportamiento normalizada, que lo vieron ustedes en el curso de medidas eléctricas, ¿no? La normalización. Bueno, recuerden el span en español es alcance de nuestro sistema, lo podemos determinar acá. Otro parámetro que nos entrega esta tabla de RTDs es, por ejemplo, el parámetro alfa a 0 Celsius. Miren lo que les decía a ustedes, la referencia no la están tomando a la temperatura ambiente, sino la están tomando a 0, ¿listo? Y eso lo da el fabricante. Aquí tenemos la resistencia a 0 Celsius, o sea, este sería R sub 0, ¿listo? Y aquí tenemos la resistividad ya a la temperatura ambiente, que se asume que es en promedio 20 Celsius. Y esta se da en microohmios por metro. O sea, estamos hablando de los parámetros resistivos por unidad de longitud de nuestro elemento utilizado como medidor, ¿no? Entonces, para el platino, miremos que el span o alcance está entre menos 200 hasta más 850. Recuerden que esto que está dado acá es el rango, ¿no? O sea, menos 200 a 850, 200, pues es el rango mínimo, 850 es el rango máximo. Pues para calcular el span tengo que restar 850 menos 200, el mayor menos el menor, ¿cierto? 850 menos 200 nos da un span de 1050. Ese es el span del platino. ¿Listo? El cobre tiene un rango de menos 200 a más 260. Eso significa un span de 460. El níquel tiene un rango de menos 80 hasta más 320. Significa un span de 400. Y el molibdeno tiene de menos 200 hasta más 200 de rango. Por lo tanto, el span será de 400. ¿Listo? Celsius. El alfa a 0 Celsius. Miren el alfa, ¿cuál es el parámetro de medida alfa? Es ohmio sobre Kelvin. Pero a veces las aproximaciones aceptan tomarla como ohmio sobre Celsius. Y es válido completamente estas unidades de sensibilidad. Perdón, de sensibilidad no, de coeficiente de térmico. ¿Listo? Para el platino tenemos 0.00385. Ojo con estos valores porque son muy utilizados, sobre todo en algo que se llama parciales de instrumentación, en donde posiblemente saldrán algunos ejercicios. 0.00385 para el platino, cobre 0.00427 y bueno, observan el resto para el níquel. La resistencia 0 Celsius, aquí miren que tenemos varios valores. ¿Eso qué significa? Tenemos diferentes RTDs. Yo puedo comprar una resistencia de platino de 25 ohmios a 0 Celsius, o que tenga un parámetro de medida de 50 ohmios a 0 Celsius, o 100 ohmios, o 200, o 500, o 1000, o 2K. 2 kiloohmios a 0 Celsius. Eso significa que tengo diferentes tipos de sensor RTD de platino. Ustedes definen directamente según la aplicación y según las temperaturas a medir cuál sería, digamos, el valor indicado para nuestro sensor de platino, ¿no? Si arrancamos desde 25 o arrancamos desde 1 kiloohmio. Bien, para el cobre tenemos solo 10 ohmios a 20 Celsius. Miren que aquí cambia un poquito el parámetro, nos dice no es a 0, es a 20 que se toma como valor de referencia. ¿Listo? El níquel está con resistencias a 0 Celsius entre 50, 100 y 120 ohmios. Y para el molibdeno va desde 100 ohmios hasta 2 kiloohmios, ¿no? Y bueno, la resistividad a 20 Celsius, ¿ven? De 10.6 en el platino, 1.673 en el cobre, el níquel 6.844 y el molibdeno lo que sería 5.7. Miren que el más alto pues es el platino, seguido del níquel. ¿Ok? ¿Listo? Aquí tenemos diferentes formas de observar RTDs. En este caso es una RTD en donde el material conductor está montado directamente sobre una película plástica, ¿cierto? Que actúa directamente como sustrato, substrate foil. Entonces nosotros tenemos una película flexible que nos va a permitir lo siguiente: si nosotros le pegamos a esto, le echamos pegamento, este sticker se va a poder pegar en cualquier sistema, en cualquier punto donde yo quiera hacer la medición de temperatura. Y lo que vamos a tener es simplemente que el hilo conductor son esas pistas que ustedes observan ahí. ¿Por qué tiene tanta curva? Pues la idea básica de tanta curva es obligar a que el material conductor sea muy largo. Al ser muy largo,
por unidad de medida, por unidad de longitud, vamos a tener una RTD que nos permite hacer una medición bastante buena, acertada y sobre todo lineal del parámetro térmico o del dispositivo que yo quiero controlar la temperatura o medirla. ¿Dónde son tan buenos estos stickers? Fácil. Para las, por ejemplo, baterías. Cuando yo quiero controlar la temperatura de una batería, tanto en carga como en descarga, bien, es mucho más fácil pegar un sticker sobre la batería, ¿cierto? Que irnos a tratar de meter de alguna forma dentro de la batería, por ejemplo, un cuerpo cerámico o un cuerpo metálico de algún tipo de sensor. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de tener sensores RTD para baterías o para sistemas en donde necesito economizar espacio a través de ese sticker. ¿Bien? Y en el lado derecho pues podemos observar un corte, ¿cierto? Un corte transversal de lo que sería una RTD industrial. Pues tenemos el recubrimiento metálico, normalmente acero inoxidable, ¿listo? Pues obvio porque podemos tener problemas de temperatura, es decir, oxidación, etcétera. Y en la parte interna podemos observar que se divide en 4 cámaras. Va a haber un material aislante que normalmente es mica, ¿listo? Que es aislante térmico, y este va a tener como 4 secciones, 4 cilindros, en donde vamos a bobinar directamente nuestro alambre. Y lo que vamos a hacer es que en esas 4 bobinas, ojo porque simplemente vamos a tener un único alambre, vamos a bobinar primero una de las hormas cerámicas cilíndricas, y una vez que se termine, después comenzamos con la horma del otro lado, es decir, hacemos un embobinado continuo. Bien, eso garantiza que tengamos bastante cantidad, bastante longitud de material resistivo, material conductor, y con eso pues maximizamos la medida de nuestra RTD. Miren que la gracia de una RTD es que sea larga, ¿no? O sea, que el material conductor sea bastante largo. ¿Listo? Bien, entramos ahora a lo que son los dispositivos resistivos semiconductores, alias termistores. Termistor viene de un término en inglés que indica o se expresa como Thermally Sensitive Resistor. ¿Listo? Los termistores, en donde solamente tomamos la palabra term y tomamos la palabra final sistor, termistor, ¿listo? Son dispositivos basados en semiconductores. A diferencia de las RTDs, que son hechas en conductor, estas son hechas con cristales semiconductores. ¿Cuál es el truco del cristal semiconductor? Ya lo saben ustedes, ¿no? Un semiconductor como el silicio, como el germanio, simplemente se dopa con un material que puede pertenecer al grupo 3 o al grupo 4 de la tabla periódica, y lo que obligamos es a generar una presencia o vamos a generar como tal, ¿cierto? Que tengamos unas cargas, ¿listo? Estas cargas se van a conocer como las cargas móviles o las cargas como tal de desbalance del cristal semiconductor, son las que vamos a hacer, como su nombre lo indica, vamos a moverlas, ¿cierto? Vamos a generar una movilidad de carga. Entonces, aquí hay una trampilla realmente en la forma en que funciona un termistor. Aunque un termistor se asume que es como una especie de resistencia, parece que es una resistencia variable con la temperatura, realmente es un semiconductor en donde la carga neta tiene desplazamiento, y ese desplazamiento es función de la temperatura. Y si nosotros desplazamos carga en un material semiconductor, cambiamos las características de conducción. Por lo tanto, si este semiconductor se conecta a una corriente, como las características de movilidad de carga van a cambiar, eso es análogo a tener una resistencia. ¿Listo? Entonces miremos que ahí hay una trampilla, y es que realmente lo que tenemos es cambio de la movilidad de carga dentro del semiconductor, lo que obliga a un cambio de corriente, y esto es análogo a tener un comportamiento resistivo. ¿Ok? Entonces, bien. Bueno, aquí hay una comparación sin haber visto los termopares, ¿sí? Ya lo veremos más adelante, pero hay algo bien interesante en los termistores y que los hace bastante útiles en instrumentación, y es que son mucho más versátiles, es decir, son mucho más adaptables, se pueden acondicionar fácilmente, son mucho más rápidos que los termopares, ¿cierto? Y bueno, en este caso, digamos, los termopares son utilizados, digamos, a temperaturas mucho más altas, mientras que los termistores no tienen esa posibilidad. Eso sí es una desventaja del termistor. Y los RTD son más estables comparados con los termistores, pero los termistores son mucho más rápidos. Entonces, el termistor es versátil, es muy utilizado por ciertas características que lo diferencian de la RTD o del termopar. ¿Ok? Bueno, los termistores son excesivamente sensibles en ciertos rangos, debido a que ellos tienen un comportamiento no lineal totalmente. Son no lineales por el efecto de la carga del semiconductor, y también por algo, y es el efecto del dopaje, que ya lo veremos ahorita, el dopado mejor.
Dopaje suena horrible. ¿Ven? Entonces, ¿qué podemos hacer? Que utilizando esa altísima sensibilidad de los termistores son capaces de detectar cambios de temperatura extremadamente pequeños y dándonos un valor de salida resistivo, entre comillas, ¿cierto? Bastante aceptable y bastante medible. Por lo tanto, se disparan o se utilizan para circuitos de disparo de alta velocidad, circuitos de disparo térmico de alta velocidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que al ser excesivamente sensibles, y recordemos que la sensibilidad se da en la asíntota vertical, en la asíntota de respuesta, ¿listo? Al ser extremadamente sensibles, pues también son muy pobremente lineales. O sea, realmente en la linealidad es horrible. Y por lo tanto los termistores, pues, digamos que para ser utilizados como medidores de temperatura, van a tener que sufrir un proceso de linealización para mejorar su característica de respuesta. ¿Bien? Entonces, observen ahí lo que está entre paréntesis y en cursiva. Un termistor puede variar su resistencia 10 veces más rápido que un RTD para el mismo cambio de temperatura. Son mucho más veloces y son mucho más sensibles. ¿Bien? Bueno, al ser muy sensibles quiere decir que la característica de sensibilidad seguramente vamos a tenerla que obtener directamente de algún tipo de derivada, ¿no? Porque va a ser la derivada de una curva exponencial o de una curva de comportamiento no lineal. ¿Bien? Bien, la utilización de termistores con alta resistencia pueden servir directamente para ser medidores. ¿Listo? Y van a aparecer dos elementos o dos termistores dentro de su clasificación general. El primero se conoce como el termistor NTC y el segundo se conoce como el termistor PTC. NTC significa Negative Temperature Coefficient y PTC Positive Temperature Coefficient. ¿Listo? Termistor de coeficiente de temperatura negativo o termistor de coeficiente de temperatura positivo, y sus gráficas se ubican en la parte inferior, en el recuadro. Para un PTC, observen ustedes que tiene la misma, es más, es que es muy similar la gráfica, ¿cierto? El símbolo, muy similar al de los RTDs. ¿Qué es la diferencia de un RTD? Que tiene una pequeña patita. De pronto no se alcanza a percibir muy bien, pero hay una pequeña patica, ¿cierto? En la línea que atraviesa a el símbolo de resistencia. ¿Listo? Ahí es donde aparece la diferencia, que no es muy notoria, ¿listo? Entre el RTD y la PTC, ¿no? La del termistor PTC, ¿ok? Y vuelve y se le agrega directamente que es una resistencia, entre comillas, resistencia variable con la temperatura, con el famoso más T grados, ¿listo? Más indicando que es positivo. Y su contraparte, que será la negativa, pues va a ser el mismo símbolo, solo que vamos a tener el menos. Menos T grados nos indicaría que el termistor es de coeficiente de temperatura negativo. Al decir negativo o positivo, estamos hablando de, para el caso de la PTC, del termistor de coeficiente de temperatura positivo, el PTC tiene crecimiento, es decir, que el aumento de temperatura obliga al aumento de la, entre comillas, resistencia, y en el caso de NTC, el aumento de la temperatura obliga a una disminución, de la resistencia. Eso es lo que significa que sean positivos o negativos en coeficiente. ¿Ok? Bueno, en la parte central pueden observar la fotografía de algunos tipos de termistores, ¿no? A veces se parecen a una lenteja de color verde, ¿listo? A un capacitor de estos cerámicos. Otras veces vienen como un capacitor cerámico, pero viene con un código de colores, y da la casualidad que el código de colores es el mismo código de colores resistivo, porque es una, entre comillas, resistencia. Por lo tanto, es posible encontrar termistores con código de colores. Por ejemplo, café, negro, naranja. Si nosotros encontramos un termistor café, negro, naranja, pues simplemente nos está dando la temperatura inicial o la temperatura base a nivel de la temperatura ambiente, ¿no? Perdón, la resistencia base a nivel de la temperatura ambiente. Y eso significa café, 1, negro, 0, naranja, 3, por lo tanto serían 3 ceros. Entonces tendríamos 10.000 ohmios. Eso significa un termistor de 10 kilo ohmios. Hagamos un minutito de acá, nos vamos por este lado y nos vamos aquí. De paso miro si están, porque creo que están pero dormidos. Termistor. ¿Listo? Nos vamos directamente aquí, imágenes, a ver si capturamos una con código de colores. Bueno, estos termistores están con valores referenciados, ¿ok? Y aquí hay uno bonito. Miren este tiene un código de colores, café, naranja, café, ¿listo? Miren el del centro está bien interesante porque tiene ese código de colores, solo que está como bien distribuido. Tocaría, bueno, verlo bien porque la verdad no alcanzó a ver la punta, si es de color blanco o es de color, no sé, gris puede ser.
De pronto este no está muy bonito. Un termistor, código de colores. Bueno, el termistor se escribe con TH, ¿no? Entonces me va a aparecer un error ahí. Míralo acá, por ejemplo, este. Este es un termistor, ¿listo? Y este termistor tiene un código de colores bien interesante. Miren cómo se lee. Café, negro, naranja. Salió preciso el color que estaba buscando. Y bueno, tiene la famosísima parte dorada que indica directamente su tolerancia. Entonces, para este caso, tendremos un termistor de 1, 0, más 3, 0 nos daría 10.000. Se lee en ohms, por lo tanto tendríamos un termistor de 10 kiloohms. ¿Listo? Esto era para mirarlo acá. Y bueno, dependiendo también de si se utiliza, por ejemplo, en modo PTC, podemos tener pues un código de colores asociados también a la PTC. ¿Ok? Bien, eso hay tablitas. Bueno, las tablitas son exactamente iguales a las tablas de resistencias. Vale. El curso de ustedes es este. ¿Ok? Y bueno, aquí ustedes pueden observar lo que se decía ahorita. ¿Por qué son más versátiles, más rápidos, más sensibles, más lineales los elementos de medición de temperatura RTD, los termopares o los termistores? Directamente las curvas de comportamiento se podrían ver de una manera muy general, ¿cierto? En estas curvas. El termistor, este termistor, miren que decrece en su curva, por lo tanto está haciendo relación a un termistor NTC, ¿listo? Por lo tanto, el termistor es altamente no lineal, extremadamente sensible, ¿cierto? El RTD es bastante lineal en el rango y el termopar no es tan lineal, ¿cierto? Pero puede soportar temperaturas mucho más grandes que la del termistor y un poco más que las RTD, ¿ok? Miren que los termopares o termocuplas TC, esto significa thermocouple, ¿listo? Las termocuplas o termopares terminan siendo pues ciertamente no lineales, ¿no? Comparados con las RTD, pero son muchísimo más utilizadas a nivel industrial, ¿ok? Entonces, bien, vámonos para este ladito. A ver qué pasó. Acá, sí estábamos bien. Listo. Ah, bueno, en la parte superior está la explicación que les había dado ahorita. El termistor, ¿cierto?, tiene una variación de resistencia debido a que la temperatura modifica el número de portadores de carga. Las cargas se mueven, ¿cierto? Y al modificarse la cantidad de portadores, pues en un cristal semiconductor por donde va a fluir una corriente, los portadores de carga pueden obligar a la detención, ¿cierto? Es decir, a actuar como elementos de oposición a las cargas que están moviéndose a través del cristal. Ese es el truco completo del termistor. ¿Listo? Cuando aumentamos la temperatura, también aumentan los portadores de carga y por lo tanto se reduce la resistencia. Por eso es que se presenta el fenómeno NTC. Si aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de portadores, se mueven más portadores y por lo tanto disminuye la resistencia. Eso significa que va a haber más corriente a través del cristal. ¿Listo? Bien, esta dependencia de cómo esos portadores se mueven, porque miremos que tenemos la versión NTC, pero también tenemos la versión PTC. ¿Listo? En la PTC el aumento de temperatura obliga a un aumento de la resistencia, por lo tanto una disminución, ¿cierto?, de los portadores. Entonces vamos a tener que lo que diferencia a un termistor NTC de un PTC está en la cantidad de impurezas, ¿cierto? O sea, el porcentaje de impurezas que se le agrega al cristal semiconductor. ¿Listo? Y también depende muy bien, o también depende de qué tipo de elementos de impurezas se le agreguen. ¿Ven? Miren, por ejemplo, que para el caso PTC, comparado con el NTC, en el caso PTC se agregan son elementos metálicos y se hace, bien, un dopado, pues digamos que medio, directamente sobre nuestro sistema, ¿no? Eso lo vemos en la parte inferior. Bueno, para tener un termistor que tenga alta sensibilidad, gran velocidad de respuesta, que sean baraticos, no sean muy costosos, ¿listo? Nosotros tenemos pues una serie de aplicaciones. Para el caso de los NTC, se pueden utilizar para hacer mediciones, o sea, hacer termómetros, ¿cierto? Para control, ¿listo?, de máquinas, para control de máquinas en función de la temperatura y para compensación de la temperatura. ¿Dónde hay termistores? Miren que termistores hay dentro de sus computadores portátiles. ¿Por qué? Porque cuando queremos controlar la temperatura de nuestro procesador, nosotros encendemos o apagamos el ventilador. Bueno, nosotros no. El sistema operativo se encarga de encender o apagar el ventilador, o el mismo hardware también en ciertos casos se encarga de encender o apagar el ventilador. ¿Quién detecta que se ha elevado la temperatura por encima de cierto nivel? Lo detecta un termistor ubicado cerca a nuestro disipador de calor.
De tal manera que nosotros estamos monitorizando y en el momento en que la temperatura se eleve, porque nosotros empezamos a hacer más procesos en el computador, pues simplemente el termistor nos entrega la señal y esta señal enciende directamente a nuestro ventilador. Una de las experiencias que vamos a hacer con termistores es precisamente encender o apagar un ventilador utilizando un diferencial térmico. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que comprar un termistor. Esos son súper económicos, no se preocupen, que no valen más de 1000 pesos. Bien, en el caso de lo que sería, digamos, utilizarlo directamente por autocalentamiento, el termistor NTC es muy usado. Bueno, el PTC también, pero realmente es mucho más utilizado el NTC, ¿no? Entonces, cuando necesitamos o queremos utilizar el NTC por autocalentamiento, bien, nosotros por autocalentamiento podemos utilizarlo en la medida de caudal de un fluido, la medida de nivel, ¿cierto? Y la cantidad de vacío, en donde la cantidad de vacío se conoce como el método de Pirani y a ese sensor se le conoce como sensor de Pirani. Y también podemos analizar gases. ¿Cuál es la idea directa de poder utilizar por autocalentamiento un termistor para medición? Acá está la idea y la razón del por qué. ¿Ven? Nosotros simplemente vamos a tener un termistor por acá. Entonces aquí tenemos el cuerpito del termistor, el cuerpecito, listo. Y por aquí tenemos sus dos terminales. ¿Ok? Aquí tenemos los dos terminales de nuestro famoso termistor. Entonces, bien, tenemos el termistor y lo que hacemos para medir, como es un cristal, lo vamos a polarizar. Entonces simplemente por aquí lo podemos enviar a otra resistencia. Entonces aquí simplemente le ponemos un resistor. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es conectar esto directamente a una fuente de energía. ¿Listo? Vamos a conectar esto por aquí a una fuente de energía. ¿Vale? Y esta fuente de energía la vamos a conectar acá. A ver, lo volvemos un poquitín. Y esta fuente de energía la vamos a conectar directamente a un medidor, por ejemplo un amperímetro. Aquí vamos a poner un sensor amperimétrico o cualquier tipo de detector de corriente. ¿Listo? Y por último terminamos cerrando el circuito. Miren que es un circuito bien tonto. ¿Bien? Recuerden que el termistor se asume que trabaja como un resistor. Eso quiere decir que ustedes tienen aquí en este sistema algo bien interesante y es que un divisor de tensión. Por lo tanto, nosotros simplemente venimos acá y tomamos, por ejemplo, entre los terminales del termistor, venimos a traernos acá, point, saltamos y venimos y tomamos acá y ponemos acá y tenemos una salida de voltaje. Aquí tenemos un voltaje de salida V sub 0. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Como tenemos un sistema divisor de tensión, sabemos nosotros que el voltaje V sub 0 de división va a ser igual a la diferencia que existe entre las diferentes resistencias. Si a la resistencia del termistor la llamo R sub T, resistencia del termistor, y a esta resistencia la llamo como R1, ¿cierto? Y yo tengo una tensión de entrada E, nosotros sabemos que el valor del voltaje de salida pues va a ser igual. A ver, el valor del voltaje de salida va a ser igual directamente a ¿quién? Va a ser igual a la tensión de entrada E multiplicado directamente por el valor de la resistencia en el termistor sobre la suma de la resistencia R1 más la resistencia del termistor. ¿Listo? Como la resistencia del termistor va a cambiar en función de la temperatura, el voltaje de salida va a cambiar en función también de la temperatura. ¿Ok? La corriente se mide específicamente porque nosotros podemos controlar qué tanta corriente queremos que fluya en el termistor. La característica de poder seleccionar la cantidad de corriente que queramos que fluya por el termistor nos va a definir cuánto queremos que se caliente el termistor. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la corriente, obviamente lo estamos midiendo con el amperímetro, ¿listo? Si nosotros aumentamos la corriente, aumentamos la cantidad de calor que desprende el termistor, ¿no? El sensor. Entonces aquí vamos a tener un aumento de corriente en donde técnicamente el termistor va a empezar a calentarse. Bueno, tenemos el fenómeno de autocalentamiento, pero ¿cómo medimos flujo caudal? Supongamos que viene por aquí un airecillo, un aire, ¿cierto? Viene por aquí aire directamente, aquí en este punto. Viene aire y ese aire atraviesa al termistor. ¿Cuál es la idea? Como el termistor está caliente, en el momento en que fluye aire, en que tenemos un flujo de aire, nosotros con ese flujo de aire estamos enfriando el termistor. Observen esto. El termistor se calentó por efecto Joule, pero el aire que está fluyendo y que está pasando a través del termistor, ¿cierto?, se está enfriando.
Bien, o sea, ese aire enfría el termistor. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que la resistencia del termistor cuando este estaba caliente va a ser diferente a la resistencia cuando el aire que está fluyendo a través de él, ¿cierto?, lo enfría. Por lo tanto, lo que tenemos que determinar es qué tanto se enfrió, es decir, qué tanto disminuyó o cambió la resistencia del termistor. Y en función a eso, nosotros podemos decir que para cierta cantidad de flujo que se necesitó para enfriar el termistor y bajar su temperatura, ¿cierto?, eso corresponde a cierto caudal. ¿Listo? Y este es el famoso sensor de temperatura o sensor, perdón, de caudal. Simplemente vamos a utilizar el enfriamiento del fluido y ese enfriamiento del fluido pues lo vamos a aproximar directamente a un caudal y por lo tanto medimos caudal en función del voltaje que cae sobre los terminales del termistor. ¿Listo? Bien. ¿En dónde se puede utilizar? ¿Dónde vamos a soplar aire y esas cuestiones? El termistor es uno de los elementos más utilizados para determinar la cantidad de aire que está inyectando un respirador artificial en un paciente. ¿Listo? Si el paciente no está respirando, pues simplemente no va a haber flujo de aire que enfríe el termistor. Por lo tanto, el termistor se calienta y obviamente determinaremos ese voltaje. Con ese voltaje, en el momento en que el termistor no se enfríe por efecto de aire, quiere decir que el paciente no está respirando. Por lo tanto, ¿cierto?, la máquina debería entrar de un modo de operación de monitoreo de la respiración del paciente a un modo de operación de obligación, eso se llama mandatory, ¿listo?, de respiración mandatoria. ¿Listo? Por lo tanto, en el caso mandatorio, en el caso obligado, la máquina conmutaría, cambiaría de ser un simple sensor de respiración a convertirse en un respirador artificial. Las máquinas de respiración artificial normalmente tienen dos modos, el modo ventilatorio y el modo respiratorio. En el modo ventilatorio solo se le da un poquito de aire al paciente porque el paciente puede respirar por sí mismo, solo se le da un poquito de ayuda, ¿vale? Pero en el modo respiratorio, en el modo de respirador, ¿cierto?, la máquina toma el control y ella obliga, y como suena el nombre, a la brava le inyecta aire o le saca aire al paciente de los pulmones, obligándola a que el aire empiece a moverse desde la máquina hacia el paciente, ¿vale? Y el termistor es el sensor más básico que nos determina si un respirador artificial cambia de modo ventilatorio a respiratorio o respiratorio a ventilatorio. Y puede medir perfectamente el caudal. Miren un uso bien interesante de los termistores. Y como son tan rápidos, bien. Ok, chicos, señoritas. Yo creo que terminamos la clase por acá, hablando un poco sobre cuál es el tipo de termistor, o más bien, qué es lo que diferencia el termistor NTC del PTC. Ya lo habíamos dicho, el tipo de impurezas y qué tanta cantidad de ellas se agreguen. Entonces, finalmente, el NTC se fabrica con óxidos, ¿cierto?, dopados con metales, generalmente níquel, cobalto, manganeso, hierro y combinaciones también con cobre. ¿Listo? La proporción de óxidos determina la resistencia, es decir, la cantidad porcentual de estos óxidos dopados con metales, ¿cierto?, nos va a definir los diferentes tipos de termistor. Termistores de 1 kiloohmio, termistores de 10 kiloohmios, termistores de 100 kiloohmios, termistores de 250 kiloohmios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y también nos va a definir el coeficiente de temperatura. ¿Bien? Para el caso de los termistores PTC aparecen dos familias, que nos dice simplemente, dependiendo del tipo de material que se utilice para lo que sería el dopaje, o el dopado, perdón, ¿cierto? Nosotros tenemos lo siguiente. Lo primero, según la composición y el dopado, ¿listo?, tenemos los posistores, que son termistores PTC, ¿cierto?, hechos directamente con cerámicas de tipo titanato de bario. BaTiO3 sería la fórmula química del titanato de bario. Y aquellos que se conocen como silistores o temsistores, que son basados específicamente en silicio dopado. ¿Listo? Unos son hechos con titanato de bario, que es un tipo de cristal, mientras que, de cerámico, mientras que otros son basados en silicio puro. Bueno, silicio puro no, silicio dopado realmente, ¿no? Bien, para la próxima clase, que sería el próximo martes, veríamos lo que serían las ecuaciones de nuestros termistores. Realmente la que menos se utiliza es la del PTC, porque el PTC tiene un comportamiento bien extraño, ¿listo? Tiene diferentes secciones de curva, entonces por lo tanto la PTC digamos que es un poco difícil de modelar, pero la NTC sí tiene un comportamiento bien definido. De tal manera que vamos a analizar muy bien la ecuación de la NTC, que es una de las que más se utiliza. Vamos a determinar cuál es su sensibilidad, ¿cierto? Y cómo es que se pueden calcular algunos parámetros.
De esa manera entraríamos a hablar de cómo se linealiza un termistor para su uso como medidor de temperatura, ¿vale? Y entraríamos directamente a lo que serían los termopares. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta acá. Híjole, si hablo harto. ¿Ah? ¿Cero? Jimena Caviativa, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Vale, gracias. Era para saber si están por ahí. No, era solamente para saber si estaban conectados o me desconecté. Okay. Recuerda que esa es tu misión de ahora en adelante, ¿ok? Bueno, es que el silencio solo puede significar dos cosas. O que todo quedó súper entendido, o que realmente lo que yo dije no capturaron absolutamente nada. Hay algunas personas que les da pena preguntar, entonces, bueno, puede ser aceptable, ¿no? Pero para este caso, pues, bueno, no sé, creo que de pronto es muy general todavía. Más adelante buscaremos hacer algunos ejercicios con sensores de temperatura, pero esto dirigido hacia la práctica de sensores de temperatura, ¿ok? No sé cómo anden con las compras de los Arduinos, compren uno barato, eso es lo de menos, ¿cierto? Pero sí, ya dentro de poco les voy a subir directamente a la plataforma algunos materiales que vamos a utilizar. Vamos a tratar de hacer unos básicos, baratos, pues, para que no metan mucho dinero en ello, pero que son importantes para poder entender. O sea, no podemos hacer esta materia teórico-práctica si no hacemos al menos algunas mediciones. Al menos utilizamos de vez en cuando algún sensorcito, uno que otro, ¿no? Y bueno, también pues va a utilizar algo, por ejemplo, como los visualizadores, ¿no? O sea, no hay instrumentación si no podemos mostrar como tal los datos. Y pues vamos a aprender a manejar también las pantallas LCD 2x16 o 16x2, exactamente la misma cosa. Bien, entonces nada, bueno, detenemos acá la grabación, que se me hizo, casi los saco así como de taquito.